momento. 8:09 de la mañana. Instagram, me imagino que habrán recibido. ¿Tú recibiste el correo de Instagram? No, tú, tampoco tú, no. ¿No? Cuenta empresarial, mi cuenta no es empresarial. Profesional. Ah, entiendo. Ok, ahora entiendo por qué algunos sí, otros no. Pero Instagram, ¿qué ha realizado? Ha realizado cambios en lo que llaman sus políticas, en sus condiciones de uso, que afectan a creadores de contenido, pero también podrían afectar a usuarios regulares, ahí sí como usted y como yo. Esas modificaciones, como el aumento de transparencia en la recolección de datos tan importante, buscan de alguna manera alinear a la plataforma con regulaciones internacionales que tienen como meta la privacidad. Pero a la par han implementado algunos ajustes en el alcance, en la visibilidad de las publicaciones. Eso tiene un impacto en la forma en que las marcas, en las que los creadores de contenido interactúan con sus audiencias. Y de esto queremos hablar en nuestra sección de tecnología e innovación. Tecnología e innovaciones. Y hoy vamos a hablar de este tema con Verónica Ruiz del Viso, empresaria, directora ejecutiva de Amarillo Agency y Team Remoto. Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy feliz de estar con ustedes hoy. Gracias, Vero. Vero, iremos luego al detalle, pero viendo la foto completa, luego de haber leído esas modificaciones en las políticas y condiciones de uso, ¿encuentras como positivos estos cambios? ¿Positivo para quién en todo caso? Bueno, la verdad es que Meta está haciendo una inversión importante en Ujú, integrar inteligencia artificial desde principios de este año en todas sus cuentas. ujú, La mayoría de los cambios están cumpliendo con políticas internacionales que se han establecido, sobre todo Europa, que ha sido la región más cuidadosa en exigirle a las plataformas que sean muy transparentes en la manera que hacen los cambios para el tema de inteligencia artificial. El cambio más ujú, profundo es que van a poder utilizar aún más todos los datos que tienen nuestros contenidos, o sea, desde el uso del audio, la manera en la que escribimos los captions, todo esto es información y data con la ujú. que se alimenta la inteligencia artificial. Así que el principal cambio es que ahora con nuestro contenido que hacemos para Instagram, estamos entrenando la inteligencia artificial de Meta, que es la gran apuesta de la plataforma. Ese es uno de los primeros cambios. El segundo cambio es que los algoritmos han cambiado. Y cuando digo los algoritmos, es que muchas personas piensan que hay un algoritmo. Entonces dicen, no, el Ujú, algoritmo no. Resulta que en Meta hay más de 35 algoritmos por cuenta. Hay un algoritmo para los reels, hay un algoritmo para los carruseles, hay un algoritmo para los stories. Y al cada uno tener su forma propia de decidir qué ujú, comparte y qué no, ujú. tuvieron que hacer estas actualizaciones. ¿Y qué quiere decir? Que hay muchos algoritmos. Eso quiere decir que los Reels, por ejemplo, hoy tienen un comportamiento para mostrar las cuentas a personas que no nos siguen. Ese es uno de los cambios Ok. que ha traído la herramienta desde hace más de 3 años, pero que ahora está siendo más agresivo. Si tú empiezas a hacer Reels con tu cuenta de tu negocio, con tu cuenta personal, es probable que empieces a aparecerle a cuentas que no te siguen. Eso es bueno en cierta forma porque aumenta el alcance de las cuentas y ya no te quedas dentro de tus amigos y seguidores actuales. Mm, Y otra cosa muy importante es que los carruseles, por ejemplo, ujú. cuando tú publicas un carrusel, ahora lo muestra más veces porque reconoce que hay muchas fotos y le da la oportunidad a distintas fotos de ver si generan engagement, o sea, o capacidad de respuesta por parte de las audiencias. Entonces, claro, hay tantos cambios, pero el Claro. más agresivo y por el que hubo ese cambio de política es la integración de inteligencia artificial. Cuando hablan de transparencia, Vero Ruiz del Viso nos acompaña. Cuando hablan de transparencia en la recolección de datos de los usuarios, ¿cómo lo implementa Meta? Bueno, en el caso, primero que todos los usuarios realmente sepan que así como, por ejemplo, ChatGPT o otras herramientas de inteligencia artificial se alimentan de lo que hay en Ujú. Internet, de los datos, que cumplan con avisar. Lo que pasa es que uno aprueba siempre los Ah, términos sin y leer. condiciones sin leer, pero que tú sepas que todo lo que tú estás haciendo está entrenando la inteligencia artificial de Meta. Ese es el cambio más agresivo y en verdad es la manera
el Meta y su inteligencia artificial podría ser una de las más poderosas en el próximo año, porque la cantidad de usuarios que existen en el mundo creando contenido es una manera muy hábil y muy interesante de entrenamiento. Los resultados que arroja la inteligencia artificial, por ejemplo, Sí. si tú hablas hoy con ChatGPT o Gemini, que es la de Ujú. Google, y los datos que te arroja, en verdad no es que Google está entrenando su inteligencia artificial, sino que la data que ella procesa es la data que existe en la Internet. Entonces aquí vendría a ser lo mismo, pero a través de los contenidos. Entonces por eso, por ejemplo, algo muy interesante es que algunas plataformas pueden dar, por ejemplo, tú escribes en la inteligencia artificial de ChatGPT y le preguntas cómo se ve una persona que es presidente de un país y te Ujú. hace una imagen de un hombre. Entonces hay personas que han dicho, wow, eso está Claro, sesgado claro. porque si te preguntas que es una persona, ¿por qué no te puede dar una mujer también? Bueno, porque la inteligencia artificial se alimenta de la data actual. Ah, Si la data actual tiene una preferencia, una tendencia sesgada, va a dar un resultado sesgado. claro. Entonces, por eso se prevé que una de las inteligencias artificiales más fuertes del mundo va a ser la de Meta, porque la penetración en distintos tipos de audiencias y mayor diversidad es el universo Meta. Qué interesante. Estamos conversando con Verónica Ruiz del Viso, empresaria y directora ejecutiva de Amarillo Agency, de Team Remoto. Vero, apuntas muy bien al decir que le damos OK, 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 OK cuando estamos descargando una aplicación y no reparamos siquiera en leer el encabezado. ¿Cómo entender mejor lo que nos preguntan cada vez que ocurre esto? Es decir, estoy bajando una aplicación, hay una serie de preguntas. ¿Cómo promover a la gente la lectura? Yo no sé si a través de los riesgos que corremos, porque la sensación es que si reparamos en esas letras pequeñas en las aplicaciones, pues no estaríamos de acuerdo en algún punto y entonces no tendríamos muchas de las aplicaciones que hoy utilizamos. Entonces, ¿cómo promover la lectura bueno, cómo limitar los riesgos que corremos a través de esas redes? Sí, sabes que ese es un gran dilema, ¿no? Porque también como sociedad, ¿cómo te quedas afuera, ¿no? Claro. La verdad es que cada vez estas plataformas se han convertido en los medios para tu informarte, para tu promocionar tu Así negocio. es. Puede ser que haya algo que no estás de acuerdo, pero ¿qué pasa si no estás de acuerdo? Nada, simplemente no la puedes usar. Entonces, sí, podemos leerlas. Yo lo que creo es que tenemos que estar muy atentos en el uso que le damos a estas plataformas, porque no hay mucho que hacer si no estás de acuerdo con las condiciones. O sea, Exacto. la otra cosa es que no las tengas. Pero sí lo que puedes hacer es cuidar muchísimo. Por ejemplo, hay compañías hoy en día que no te dejan utilizar inteligencia artificial para hacer con emails o contenido de sus Ujú. compañías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un banco, citarte un ejemplo, si tú compartes una base de datos de usuarios de un banco dentro de ChatGPT, tú no sabes quién tiene acceso a esos Ujú. datos y Ujú. le estás dando información confidencial de la empresa. Entonces, lo primero es saber que esas herramientas, por más que tú sientas que tu cuenta de Instagram es tuya, en verdad no. Tú estás utilizando una herramienta que no tienes control absoluto. Si mañana te deciden cerrar tu cuenta, tú perdiste lo que tú creías que Ya. era tu cuenta de Instagram, porque no, porque la Sí, decisión la tiene Instagram. sí. Entonces, primero, tienes que ser muy cuidadoso en no compartir información confidencial, sensible, que alimente esta inteligencia artificial y que de alguna forma pueda exponer datos privados, sobre todo sensibles a nivel de negocio. Lo segundo es que sepamos, ya han pasado más de 11 años que los venezolanos estamos utilizando redes sociales Ujú. fuertemente. En estos 11 años, ¿qué cosas podemos aprender? Uno, que no tenemos mucho control y por tanto tenemos que cuidar a nuestros hijos, sobre todo Ujú. los adolescentes, establecer tú también para tu salud y tu bienestar tiempos de uso de la Ujú. plataforma. Y lo otro es saber que al estar siendo parte de estas herramientas, bueno, vas a recibir publicidad. Entonces, Ya. bueno, tienes que tener mucho cuidado en cómo compartes contenido. Creo que hay que tener, sí, hay que saber leer las condiciones o por lo menos escuchar a Ramón para ver qué fue lo que te pidieron en las condiciones y comprenderlo mejor. Y yo creería que vamos a entrar en una nueva era, Ramón, Román, que es de mucha evolución en inteligencia artificial,
donde vamos a tener que ser muy, muy cuidadosos con el resultado que nos arroja la inteligencia artificial. Por ejemplo, si alguien de tus productores Ujú, busca algo en ChatGPT, ujú. bueno, asegurar que verifiquen con otras fuentes porque podrían estar cometiendo un error en algún dato. Claro. La inteligencia artificial, que es el último comentario que quisiera como decir para que estén Ujú. atentos, a veces tiene alucinaciones, eso se le llama así. Las alucinaciones de inteligencia artificial es que todavía el procesamiento de datos no es perfecto. Tenemos que pensar que estamos utilizando una inteligencia artificial que es como si fuera el primer celular, ¿sabes? Sí, sí, El celular así que era grandote. sí. Bueno, estamos todavía en esa Mm, versión. Claro, va a evolucionar mucho, pero está en una versión un poco bebé. Y eso quiere decir que ni en términos de seguridad estamos muy cuidados, porque está en una etapa muy temprana. claro, Y segundo, que lo que nos arroja no es definitivo. así es. A veces puede alucinar. Eso quiere decir que va a inventar datos o va a querer darte una respuesta porque eso es lo que está hecha para eso, pero realmente no tiene suficiente datos sobre eso que estás preguntando y te arroja lo primero que se le Sí, ocurra o, incongruencias, o ¿no? Claro. incongruencias. Entonces, bueno, sepamos que la inteligencia artificial es maravillosa, yo la promuevo muchísimo, que Ujú. no, que está bien estar atentos, pero también quedarnos fuera, como en lo que yo te comentaba, puede implicar que alguien no evolucione como está evolucionando el mundo. Por eso yo creo que a nivel de políticas públicas, tanto en Venezuela como internacional, tiene que cada vez haber personas más formadas y más capaces de participar en la creación de esas políticas públicas que protejan a los ciudadanos y a la gente en general. Vero Ruiz del Viso con nosotros en el programa el día de hoy. Vero, desde que se anunciaron estos cambios en las condiciones de uso, en las políticas, ¿sientes que ha habido alguna respuesta de los usuarios de Instagram? ¿Has podido recoger algunas reacciones? ¿Crees que pueda cambiar en algo el uso de la red? Porque al final lo que se tiene es un tremendo monopolio como que, bueno, esto es lo que hay. Si te gusta, mantienes tu cuenta, si no, eres convidado a abandonarla, ¿no? La realidad es que sí, es bien difícil desvincularse del universo de Meta, porque además Meta son los dueños de Facebook también y de Instagram y de WhatsApp. Entonces, ¿quién va a dejar de utilizar hoy su WhatsApp porque le cambian condiciones? Yo lo veo muy Sí. dudoso. Si tú dejas hoy, por ejemplo, Román, de utilizar tu WhatsApp, casi que te estás completamente de tu equipo de la radio, o sea, No, te no, afecta un montón. de mis hijas, Vero, que de mi Entonces, equipo y que de la radio, de mis hijas, me desvinculo de mis hijas si dejo WhatsApp. exactamente, Claro. exacto, no puedes ni ver el grupo de WhatsApp de los papás del colegio. Mm, Entonces, es muy, 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 muy complicado a estos términos y mm, sí, realmente se han convertido en monopolios enormes sí. que tienen una capacidad de afectar nuestras vidas fuertemente y eso es lo que a nivel de políticas públicas yo creo que cada vez, por ejemplo, lo que va a ser el voto esta semana aquí en los Sí. Estados Unidos va a tener un impacto importante en qué va a pasar con TikTok en los Estados Unidos. Se espera que para principios del 2025 TikTok tiene que dar, o sea, tiene que dar una respuesta sobre el caso de TikTok. Y obviamente el candidato que resulte ganador también va a tener un efecto en eso. Entonces sí, la conversación en torno ya ni siquiera a las redes sociales, sino a las plataformas digitales. Yo una de las cosas que le digo a todo mi equipo, a los clientes es, olvídense de decirle a las redes sociales, eso ya cambió. Son plataformas mucho más robustas, tienen inteligencia artificial integrada, puedes comprar, puedes hacer llamadas, puedes hacer un montón de cosas. Ya esto no es conectar Ujú, socialmente a gente y cada vez son más robustas y ujú. por tanto veremos al mundo político mucho más involucrado. Yo creo que Europa ha sido la región como más preparada, sobre todo el Reino Unido, Ujú. para establecer regulaciones. Digo preparada porque han ido formando y armando las capacidades instaladas dentro del gobierno para asegurar bueno, que haya
ciertas protecciones, tanto desde el mundo de la publicidad, que es donde las plataformas hacen dinero, como también en estos temas de monopolio que tú estás diciendo. Mira qué interesante que cuando uno piensa en la elección de los Estados Unidos mañana, que es el gran día, mañana 5 de noviembre, suele pensar en el impacto en la migración y en el impacto en la economía y en el impacto en la seguridad y en el impacto en la Y yo economía. pensando en TikTok. No, pero que está bien, pero es que también va a tener un impacto en redes sociales y me parece súper interesante. Ojalá luego de la elección y luego pasados algunos días también lo podamos analizar contigo, Vero. 1 millón de gracias. Un abrazote Un enorme a gusto. todos. Gracias por esto. Verónica Ruiz del Viso, empresaria, directora ejecutiva de Amarillo Agency, de Team Remoto. Sígala, @Vero Ruiz del Viso. Ese Vero y el Viso, por supuesto con V, y tanto Ruiz como Viso con Zetas. 8